El príncipe de Nicolás Maquiavelo. Nicolás Maquiavelo, 1469-1527, fue un pensador, diplomático y teórico político florentino cuyo legado intelectual ha influido profundamente en la teoría del Estado y en la práctica de la política occidental. Su obra más célebre, El Príncipe, fue escrita alrededor de 1513 y dedicada a Lorenzo de Médici. En este tratado, Maquiavelo aborda el arte de gobernar y ofrece consejos prácticos a los gobernantes sobre cómo adquirir y mantener el poder. A continuación, se presenta un resumen detallado que abarca el contenido esencial de la obra, su contexto histórico y político, así como las reflexiones fundamentales que la han convertido en un texto clásico de la teoría política. Contexto histórico y motivaciones de la obra. Para entender El Príncipe, es vital situar a Maquiavelo en el convulso panorama de la Italia de comienzos del siglo XVI. La península itálica no era un estado unificado, sino un mosaico de ciudades-estado: Florencia, Venecia, Milán, Génova y territorios controlados por potencias extranjeras, España y Francia principalmente. Florencia, la ciudad natal de Maquiavelo, era gobernada intermitentemente por la familia Médici, con un sistema de gobierno que alternaba entre la República y el Principado. Maquiavelo sirvió como funcionario y diplomático para la República Florentina después de la expulsión de los Médici en 1494. Durante esta etapa, adquirió amplia experiencia en asuntos militares y diplomáticos, viajando como embajador a distintas cortes de Europa. Sin embargo, cuando los Médici retornaron al poder en 1512, Maquiavelo fue destituido de sus cargos, encarcelado brevemente bajo sospecha de conspiración y luego confinado a una vida retirada en las afueras de Florencia. Es en este período de exilio y relativa inactividad pública cuando Maquiavelo redacta El Príncipe. La obra, dedicada a Lorenzo de Médici, buscaba, entre otras cosas, congraciarse con la nueva élite gobernante florentina y demostrar la valía de Maquiavelo como consejero político. Sin embargo, más allá de la finalidad pragmática, El Príncipe constituye un innovador análisis sobre la naturaleza del poder y la forma de ejercerlo. Maquiavelo se aparta en buena medida de la tradición política medieval, basada en criterios morales o religiosos, y propone un enfoque realista, centrado en los hechos, en la eficacia y en el cómo las cosas son, más que en cómo deberían ser. Estructura y propósito de la obra. El Príncipe está dividido en 26 capítulos, más un prólogo y una conclusión que se suele considerar como un epílogo. A lo largo de estos capítulos, Maquiavelo clasifica los distintos tipos de principados, describe las estrategias de adquisición del poder y explica los métodos para conservarlo o perderlo. Asimismo, reflexiona sobre la naturaleza humana, la virtud, la fortuna y la valía de las Fuerzas Armadas. El propósito del libro se puede resumir en una pregunta fundamental: ¿cómo debe actuar un gobernante para fundar y conservar un Estado de manera eficaz? Maquiavelo responde a esta interrogante tomando como referencia la experiencia histórica y combinándola con sus propias observaciones de la política italiana. El resultado es un manual conciso y directo, diseñado para orientar la conducta de un príncipe con aspiraciones de grandeza. Tipos de principados y su adquisición. Maquiavelo inicia con una clasificación de los principados. Principados hereditarios: aquellos que se transmiten de padre a hijo a lo largo de varias generaciones. Según Maquiavelo, son los más fáciles de gobernar, pues la legitimidad dinástica y la costumbre de los súbditos hacen más sencilla la tarea de mantener el poder. Aún así, el autor señala la importancia de que el príncipe
mantenga el orden y no altere las leyes ni los impuestos, para no provocar descontento. Principados nuevos. Su formación puede deberse a conquista militar, al favor de los ciudadanos o a la fortuna. Aquí, la inestabilidad es mayor, puesto que el gobernante no cuenta con la tradición ni el arraigo familiar. Por ello, Maquiavelo aconseja consolidar el poder, reforzando el control militar y ganándose a la población mediante beneficios o medidas populistas. Dentro de estos principados nuevos, Maquiavelo distingue principados mixtos, territorios recién anexados a un principado preexistente. El mayor peligro en este caso radica en las diferencias culturales o lingüísticas. Maquiavelo sugiere residir en el territorio y eliminar a la antigua familia gobernante, si se quiere evitar rebeliones. Principados adquiridos por virtud son aquellos obtenidos gracias a la capacidad, virtud, de un líder excepcional, como Moisés, Alejandro Magno o Rómulo. Aunque al principio el proceso de adquisición sea arduo, estos gobernantes pueden consolidarse con mayor solidez a largo plazo si ponen en práctica su habilidad y sabiduría. Principados adquiridos por fortuna o por ayuda ajena. Cuando alguien recibe un principado por casualidad o por la intervención de un tercero, el control es más frágil. El príncipe beneficiado debe esforzarse por adquirir las condiciones de fortaleza y legitimidad que no logró por su propia cuenta. Principados civiles. Se fundamentan en el apoyo de los ciudadanos. El príncipe que llega al poder con el favor popular deberá mantener el respaldo de la mayoría, mientras que quien lo adquiere con apoyo de la élite debe ser precavido ante el resentimiento popular. Maquiavelo considera que es preferible apoyarse en el pueblo, pues los grandes, nobles, aristócratas pueden conspirar con más facilidad, en tanto que el pueblo busca sencillamente no ser oprimido. Principados eclesiásticos. Aquellos controlados por autoridades religiosas, como el papado, en la época de Maquiavelo. Su peculiaridad radica en que, debido a la fe y devoción religiosa, se sostienen más allá de las capacidades políticas del gobernante. El autor, no obstante, considera que estos principados también pueden ser analizados bajo la lupa de la razón política, aunque tradicionalmente hayan tenido un carácter supuestamente intocable. La cuestión de la conservación del poder. Maquiavelo advierte que conservar un principado es un desafío constante. La popularidad del gobernante, su habilidad para administrar la economía, la fuerza de sus ejércitos y la cohesión interna del territorio son factores decisivos. Entre los puntos que subraya, destacan la crueldad bien y mal empleada. Maquiavelo distingue entre el uso de la violencia que se ejecuta de manera decisiva y puntual para consolidar el poder y aquel que se perpetúa y se hace sistemático. El primero, si se aplica en el momento oportuno y con una finalidad política clara, puede llegar a ser útil y hasta legítimo a ojos de la razón de Estado. El segundo, en cambio, corroe la legitimidad del príncipe y engendra resentimiento. El realismo por encima de la moral tradicional. El autor se aparta de la ética cristiana y propone que el fin justifica los medios en política. Un príncipe ha de preocuparse, antes que nada, por la estabilidad del Estado. Si la salvación del principado requiere cierta dureza o engaño, el gobernante debe estar dispuesto a aplicarlos siempre que no se convierta en una práctica indiscriminada que siembre el caos. El equilibrio entre amor y temor. En uno de los pasajes más célebres, Maquiavelo afirma que es mejor ser temido que amado, si no se pueden alcanzar ambos. El temor garantiza la obediencia, mientras que el amor es más frágil, ya que depende de la gratitud y la lealtad de la gente, algo voluble. Sin embargo, también advierte
que el príncipe no debe hacerse odiar, pues el odio desencadena revueltas. Lo ideal es generar un temor moderado y no abusar de la crueldad. La generosidad prudente. El gobernante no debe prodigar riquezas en exceso si no puede sostenerlas, pues terminará por empobrecerse y ser despreciado. Una generosidad demasiado frecuente llevará a subir impuestos y a endeudar el Estado, lo cual provoca odio entre los súbditos. De ahí que sea preferible ser considerado tacaño, pero mantener las arcas públicas en buen estado y reservar los actos de generosidad para situaciones estratégicas. Virtud y fortuna. Uno de los pilares conceptuales de El Príncipe es la relación entre virtud y fortuna. Virtud, virtud. Para Maquiavelo, la virtud no es la virtud moral en el sentido cristiano, sino más bien la capacidad, habilidad o talento de un gobernante para adaptarse a las circunstancias y aprovechar las oportunidades. El príncipe virtuoso no se limita a la bondad o la piedad, sino que exhibe astucia, determinación, coraje y sabiduría práctica. Fortuna representa la suerte o el azar, una fuerza incontrolable que puede elevar a los hombres a la grandeza o hundirlos en la ruina sin previo aviso. No obstante, Maquiavelo afirma que la fortuna es dueña de la mitad de nuestras acciones. La otra mitad queda en manos de la habilidad humana. El gobernante exitoso será aquel que sepa anticiparse a los vaivenes de la fortuna y doblegarla con un proceder osado e inteligente. Al combinar virtud y fortuna, Maquiavelo establece que un príncipe ideal es aquel que no se deja dominar por los imprevistos, sino que, gracias a su talento político y su determinación, se sobrepone a ellos. Asimismo, enfatiza que la fortuna tiende a favorecer a quienes actúan con audacia y energía, antes que a quienes se conducen con timidez. El arte de la guerra y la importancia de las Fuerzas Armadas. La guerra y la preparación militar ocupan un lugar central en el pensamiento de Maquiavelo. El autor insiste en que un príncipe debe tener conocimiento profundo de la táctica y la estrategia, así como contar con ejércitos fieles. En este sentido, critica el uso excesivo de mercenarios, pues considera que su lealtad es dudosa y que se guían más por el interés económico que por la defensa de la patria o del príncipe. Maquiavelo propugna la creación de ejércitos nacionales, o al menos soldados reclutados en los dominios del príncipe, para garantizar su compromiso y fidelidad. El príncipe que descuida la formación de un buen ejército carece de medios para sostenerse en el poder y se expone a la injerencia de potencias extranjeras o a levantamientos internos. La conducta del príncipe: disimulo, engaño y flexibilidad. El realismo político de Maquiavelo se hace patente en la recomendación de que el príncipe utilice la astucia cuando sea necesario. El autor cita el ejemplo del zorro y el león. El príncipe ha de combinar la fuerza del león para amedrentar a los lobos con la astucia del zorro para evitar trampas. Esto significa que, en política, a veces es indispensable el engaño o la simulación. Sin embargo, el gobernante debe ser cauteloso. Si su engaño se descubre y provoca una crisis de confianza, su prestigio se ve seriamente dañado. Por otro lado, Maquiavelo insiste en que la flexibilidad es esencial. Un príncipe inflexible, que se aferra tercamente a una sola manera de obrar, acabará siendo víctima de los cambios de la fortuna. En contraste, aquel que modifica su conducta según las circunstancias, por ejemplo, mostrar moderación en tiempos de paz y dureza en tiempos de guerra, maximiza sus probabilidades de éxito. La figura de César Borgia y otros ejemplos históricos.
A lo largo de El Príncipe, Maquiavelo introduce ejemplos históricos concretos para sustentar sus tesis. Uno de los casos más citados es el de César Borgia, hijo del Papa Alejandro VI, quien llegó a constituir un importante dominio en la Romaña y fue admirado por su capacidad de imponerse y manipular a sus adversarios. Para Maquiavelo, aunque Borgia fue finalmente vencido por la fortuna, la muerte de su padre y la enfermedad propia que le impidió maniobrar políticamente, su método para asentar el poder sirvió como modelo de virtud política en el sentido maquiaveliano. Asimismo, hace referencia a personajes de la antigüedad, como Alejandro Magno, y a figuras legendarias, como Teseo o Rómulo, para ilustrar cómo un líder carismático y dotado de virtud puede someter a pueblos enteros y fundar dinastías estables. Estos ejemplos históricos son vitales para la argumentación del autor, pues demuestran que la eficacia del poder político no depende necesariamente de la justicia o la rectitud moral, sino del talento y la oportunidad, la fama y las críticas del Príncipe. Tras su publicación, póstuma en 1532, El Príncipe fue objeto de severas críticas, especialmente por parte de moralistas y autoridades eclesiásticas que veían en las tesis de Maquiavelo una exaltación de la inmoralidad y la crueldad. De hecho, el término maquiavélico entró en el lenguaje popular para referirse a las artimañas, la perfidia o la manipulación política. El libro llegó a ser incluido en el índice de libros prohibidos de la Iglesia Católica y se catalogó como una obra nociva para la religión y la moral. No obstante, con el paso de los siglos, numerosos pensadores y políticos han matizado estas críticas, argumentando que Maquiavelo describe la política tal cual es y no como debería ser. Al subrayar los elementos reales del poder, la coerción, el engaño, la manipulación, da un giro radical respecto a la tradición medieval que vinculaba la política con la moral cristiana. Desde esta perspectiva, se reconoce a Maquiavelo como el fundador de la ciencia política moderna, al separar la ética privada de la razón de Estado.